Ok, como les comentaba, cuando nosotros rechazamos la hipótesis en este análisis de diseño de experimentos de un solo factor con tabla nova, y cuando nosotros rechazamos nuestra hipótesis nula y aceptamos nuestra hipótesis alternativa, nuestra hipótesis nula, pues el default nos dice que todas las medias son iguales, ¿no? Pero si la aceptamos, pues ya decimos que todas son iguales. Pero ¿qué pasa cuando la rechazamos? ¿Qué es lo que pasa? Aceptamos la hipótesis alternativa que nos va a indicar que no todas las medias son iguales. Dirán ustedes, bueno, ¿cuáles son, digamos, si estamos con el ejercicio anterior, que eran 4 tratamientos que se analizaban simultáneamente? Bueno, ¿cuáles de ellos, cuáles de esos tratamientos, sus medias son iguales? Ok, pues no lo sabemos. No lo sabemos hasta cuándo. Hasta que apliquemos un método de comparaciones o pruebas de rangos múltiples, que es el siguiente tema. En este caso, pues vamos a tener comparaciones de parejas de medios de tratamientos, ¿sí? En las cuales, pues bueno, vamos a decir, dice, cuando no se rechaza la hipótesis nula, el objetivo del experimento, pues está cubierto y la conclusión es que los tratamientos no son diferentes. Es lo que les decía, cuando nosotros aprobemos la hipótesis nula, pues ya, las medidas son iguales, pues ya ahí quedó el ejercicio, el ejemplo, ¿no? O el estudio. Pero al contrario, cuando se rechace la hipótesis nula y se acepte la hipótesis alternativa, no todas las poblaciones tienen la misma media. O sea, puede hacer que ¿cómo se llama? Todas las poblaciones tengan diferente la media. O puede ser que algunas sean similares. Pero entonces, bueno, ¿cuáles son estas o cuáles son las que son iguales o diferentes? Para esto vamos a aplicar varios métodos que vamos a ver a continuación. Dice, es necesario investigar cuáles tratamientos resultaron diferentes o cuáles provocan la diferencia. ¿Sí? Estas interrogantes se responden probando la igualdad de todos los posibles pares de medias, conocidos como métodos de comparación múltiples o pruebas de rango múltiples. Hay varios métodos que nosotros podemos aplicar y uno de ellos, lo vamos a ver a continuación, es el método de diferencia mínima significativa de Fisher o método LSD. ¿Sí? Evidentemente en este método, pues bueno, vamos a partir de que ya se rechazó la hipótesis nula en la tabla nova, se aprobó la hipótesis alternativa de que por lo menos alguna de esas medias es igual o ninguna, tenemos que revisarlo. Dice que probar la igualdad de todos los posibles pares de medias con las hipótesis. ¿Sí? Dice, el estadístico de prueba para cada una de las hipótesis dadas es la correspondiente diferencia en valor absoluto entre sus medias muestrales, ¿sí? Y es la diferencia lo que nosotros vamos a analizar, ¿sí? La diferencia de cada media con la media que nosotros vamos a definir, ¿no? Es claro que para esto, dice, se rechaza la hipótesis nula cuando la media I igual a la media J. O sea, si ocurre que, bueno, aquí tenemos vamos a determinar un valor, el cual nosotros nos va a servir para contrarrestar lo que sería nuestra hipótesis en estos casos, que sería la hipótesis nula, cuando cada media I, o sea, cada media es igual a cada otra media, a cada una de las medias, o, que la hipótesis alternativa, que las medias son diferentes, ¿sí? De comparación, que las medias que se están comparando pues, son diferentes, ¿sí? Evidentemente, pues también podemos tener un valor en tabla, de hecho lo vamos a utilizar para nuestra formulita como viene aquí, para nosotros de nuestra formulita como viene aquí. Dice, donde el valor de t, de hecho aquí vamos a utilizar la testudent, ¿sí? Si se fijan, vamos a utilizar la tablita testudent y a la distribución f, ¿no? Sino la tstudent. Bueno, dice, se lee que las tablas de la distribución t de student con n menos k grados de libertad que corresponden al error de la suma de los cuadrados del error, medios del error, y se obtiene la tabla ANOVA. ¿Sí? Evidentemente, pues bueno, esta es la parte, si fijan, esta es la parte de esa formulita, ¿sí? Que nosotros nos va a dar el valor LCD para contrarrestar la hipótesis que estamos analizando. Evidentemente, pues todas nuestras hipótesis nulas van a ser digamos, si estamos trabajando, ¿qué es lo que vamos a trabajar con el primer ejercicio? Eran 4 tratamientos, A, B, C y D.
La hipótesis nula sería que el tratamiento A es igual a la media del tratamiento B, el tratamiento de la media A va a ser igual a la media del tratamiento C, y eso sucesivamente cada una. La hipótesis nula, todas estas hipótesis nulas se van a contrarrestar, se van a revisar para determinar si cuáles de estos tratamientos son iguales con respecto al que se analiza, ¿no? Y la hipótesis alternativa, pues evidentemente que no son iguales. ¿Sí? Muy bien. Dice, utilizando el método LCD en el ANOVA, se observa que los grados de libertad del error son n-k igual a 12. N, pues el total de datos, que en este caso eran 4 datos de esos 4 ejemplos, serían 16 menos los tratamientos K, que serían 4. 4 menos 16, pues serían 12, ¿sí? Y el cuadrado medio del error, que serían 2.46, ¿sí? Dice, si usamos una significancia predefinida de alfa de 0.05 de la tabla de distribución TD-Student. Evidentemente, estos son los cuadros medios del error. Pues esto es un valor en tabla, 2.46. ¿Sí? Es un valor en tabla de la distribución de la ANOVA. Si nos vamos a ese ejemplo, o donde determinamos esa ANOVA, de ese primer ejemplo, pues nos va a dar, que es este, ¿no? Cuadrados medios del error. Sí, 2.46. Ese es el valor. ¿Sí? Para que no digan, no, es que no sé dónde está. Ahí está. ¿Sí? 2.46 y el valor en tabla de la TStudent de grados de libertad. Dice, se obtiene que, dice, T sobre de alfa sobre 2. ¿Cuánto es alfa? De 0.05. ¿Sí? N menos K. N menos K sería 2, ¿qué eran? 16, número de datos, 16 menos K, que sería 4. 16 menos 4, pues nos da 12. Y pues con esto podemos sacar nuestro valor en tabla de la TestStudent de 2.48. Vamos a ver cómo determinar ese valor en tabla. Recuerden que pues sí necesitamos tener todas las tablitas para poder realizar todos nuestros estudios. Y aquí tenemos la tablita de la TestStudent. Y pues sería 0.5 en dos extremos o 0.025. ¿Sí? Fíjense. Para ese análisis podemos utilizar este o este. Es lo mismo, ya dependiendo si es un extremo o dos extremos. En este caso, pues es lo mismo, ¿no? Evidentemente, pues el número sería 12 a 12 datos. Y nuestro estadístico de prueba sería este aquí. ¿Sí? 2.179. Vamos aquí. Ah, bueno, 2.18. Aquí lo redondeó, ¿no? Evidentemente, pues aquí nos da tres cifras después de 3 decimales después del punto. Y aquí pues lo puso con uno solo. Pues bueno, digo con dos decimales, ¿no? Evidentemente lo redondeó, pues está bien, no hay ningún problema. ¿Sí? Ok, realizando los diferentes cálculos, fíjense, 2.18, que es el valor de la tablita, por 2 por los cuadrados medios del error, que en este 2 por 2.46, entre el número de tratamientos, sería, bueno, número de datos entre número de datos de cada tratamiento. ¿Sí? Número de datos de cada tratamiento, en este serían 4, y pues nos da 2.42. Vean ustedes, bueno, ¿y ese 2.42 qué? O sea, pues qué, o sea, pues sí, va a ser el valor que nosotros vamos a tener. Fíjense, el valor absoluto con el número LCD. El LCD pues quiere decir el método que estamos utilizando, método de Fisher 2.42. Dice, se declaran significativas aquellas diferencias que son mayores a este número. ¿Sí? Significativas, ¿qué quiere decir significativas? ¿Sí? Evidentemente, pues que no van a ser iguales. ¿Sí? No van a ser iguales sus medias. Los resultados se muestran en la tabla 2.5. Dice, en donde se concluye que la media A es igual a la media B igual a la media D, la media del tratamiento C igual a la media del tratamiento D, mientras que la media del tratamiento A es diferente de la media del tratamiento C, de la media B es diferente a la media C, la media A diferente a la media D. ¿Sí? Evidentemente, fíjense cómo se hace este tratamiento. Fíjense. ¿Qué son este 7.25? ¿De dónde salió? Es 7.25 y es 8.50. ¿De dónde salió? Este 2.42 sabemos que es este de aquí, ¿no? Que es este valor de aquí, de lo que es el cálculo del número de LCD.
Pero este 7.25, ¿dónde salió? Pues muy sencillo. Si nos vamos a los valores que tenemos de este ejercicio, fíjense, ejemplo 1, pues ¿qué son? Pues es la media del tratamiento A, la media del tratamiento B, la media del tratamiento C, la media del tratamiento D. Son las medias, literal, ¿che? Son las medias de esos tratamientos. Entonces, bueno, 7.25, la media de tratamiento A, 7.5 menos la media de tratamiento B, 8.50, nos da la diferencia de 1.25. ¿Sí? Y dirán ustedes, bueno, aquí ponemos lo contrarrestamos con nuestro valor absoluto, el del método del número LCD. Y pues bueno, nos va a dar que es 2.42, ¿no? Entonces, bueno, hay que identificar cuál es mayor. ¿Sí? Evidentemente, el mayor, pues viene siendo, pues ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo que sería el 2.42. ¿Sí? Cuando se es mayor, este 2.42 o este valor de LCD, pues vamos a ponerle que no es significativo, o sea, no hay análisis estadístico que contrarrestre o que diga que pues evidentemente las medias son diferentes. Entonces, en este caso vamos a decir que las medias son iguales. Entonces, la media de A y B van a ser iguales, como viene aquí, ¿se fijan? ¿Sí? De igual manera, pasamos a la A y C, a la media A y contra la media C. 7.25 menos 12.75 nos da 5.50. Lo contrarrestamos contra nuestro valor absoluto del número LCD, 5.50. 5.50 si es mayor a 2.42. Entonces, como es mayor, si hay, pues, ¿cómo se llama? Un análisis aquí que nos indica, evidencia estadística que nos indica que la media de A y C no son iguales. ¿Sí? Entonces, A y C son diferentes. ¿Sí? Cuando nuestro valor de absoluto del número LCD sea mayor al valor absoluto de las medias, de las diferencias de las medias que estamos analizando, pues evidentemente se va a aceptar cuando sea mayor. O vamos a decir que no hay valores, no hay un análisis significativo que nos indique que sí son diferentes las medias. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, van a ser iguales las medias cuando sea mayor nuestro valor o número LCD. Pero si es menor, pues aquí sí hay una significancia que nos está indicando que sí son diferentes estos datos. ¿Sí? Dice, en el resultado de comparación de parejas arrojado por Nita por el método de LCD, debemos tomar el punto medio de cada comparación, centro, y contrarrestarlo con el valor estadístico de student, obtener la tabla 2.42 y tomar decisión que corresponda. Bueno, aquí tenemos el análisis anterior en base, ¿cómo se llama? Al programa Minitab. ¿Sí? Dirán ustedes, bueno, no sé si tengan alguna duda con referente a este método, por así decirlo, de forma manual. Bueno, puede ser que no. Bueno, entonces voy a tener aquí mis datos, recuerden aquí mis datos, copiar. Y pues bueno, voy a irme acá a lo que es Minitab, pero voy a abrir otro programa nuevo, otra hoja nueva. Lo voy a cerrar. Que se abra otro programa nuevo. Ok, aquí voy a pegar mis datos. Voy a pasar mis datos aquí para analizarlos. Y aquí los tengo ya, los 4 tratamientos, los 4 datos de cada tratamiento. Y me voy a ir a estadística y a ANOVA y un solo factor desapilado. Recuerden, un solo factor desapilado. Y ya de ahí tomo pues cada uno de los datos que está analizando. Lo dejo a 95%. ¿Por qué? Pues porque lo está analizando un alfa de 0.05. ¿Sí?
Para almacenar residuos, almacenar ajustes, no lo voy a hacer porque pues, no hay interés ahorita de eso. Entonces, aquí en comparaciones, ahora sí voy a utilizar eso de comparaciones. Lo voy a dejar como de Fisher con una tasa de error de 5, que es el del 0.05. ¿Sí? Estoy analizando ese método de Fisher. ¿Sí? Se fijan en el método LCD y lo va a dar a aceptar. Tan solo ese método. Dirán ustedes, ¿puedo hacer la comparación de todas? Sí, pero ahorita estamos viendo el método de Fisher, el método LCD, que lo estamos llamando, o método de diferencia mínima significativa de Fisher. ¿Sí? Método de diferencia mínima significativa de Fisher. Lo voy a aceptar. Las gráficas, pues puedo obtener 3 en 1 o diagrama de cajas de datos también, para obtener todo. Y pues bueno, lo voy a dar en aceptar y aceptar. Evidentemente, pues esta tablita ya la habíamos checado muy bien, donde pues se parece mucho a la normal este ejemplo, los datos, y pues hay una cierta normalidad, un acercamiento a la normalidad. En los tratamientos puede haber una dispersión mayor en lo que es el tratamiento C, y pues bueno, y pues también habíamos analizado nuestro como gráfico de cajas en el cual pues estábamos viendo que pudiese ser el caso de que algunas de las medias fueran iguales, pero teníamos que hacer esta comparación que estamos haciendo pues en este ejemplo, ¿no? En este ejercicio. Si se fijan en nuestra sesión, si nos vamos a nuestra parte de sesión de Minitab, evidentemente pues bueno, va a arrojar toda nuestra tablita NOVA, en el cual pues evidentemente aquí pues ya dijimos nuestro estadístico de prueba de 9.42 es mayor a nuestro valor P, o nuestro valor P es de 0.0, no es mayor a 0.05, por consiguiente se rechaza de que fueran iguales las medias. Entonces hay evidencia de que por lo menos alguna de ellas, de estas medias, pues son iguales, pero hay que analizar cuál. Entonces pues es lo que vamos a analizar. Tenemos aquí las medias, las desviaciones estándar, los gráficos de cada una de ellas. Y pues aquí tenemos ya nuestro, ahora sí, agrupación, dice, agrupar información utilizada en el método de Fisher. Aquí está el método de Fisher. Aquí nos vamos a enfocar en esto, ¿no? Dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. ¿Sí? Y fíjense, aquí les va. Lo que es las que no comparten una letra pues son significativamente diferentes, pero nos vamos a basar en estos datos, ¿no? Fíjense. Tenemos que lo que es ¿cómo se llama? El tratamiento D con el tratamiento C, tenemos que van a ser iguales el tratamiento C con el tratamiento D. Si nos vamos a nuestro análisis, tratamiento C, la medida de la C con la medida de la D. A ver, ¿dónde está? Acá está. Si nos vamos a nuestro libro, dijimos que nuestro tratamiento C con la D, por acá está, deben ser iguales. Acá está, fíjense, aquí está este análisis que nos dijimos que va a ser iguales, ahí está, C y D. C y D son iguales. Aquí está, C y D. No hay significancia de que sean diferentes, todos son iguales, si se fijan. Y así sucesivamente con cada una de nuestros valores, de nuestros datos. Fíjense, aquí pues tenemos B y B, aquí valores B y B, o bueno, aquí lo puso con la letra B, con la letra B, y los tratamientos que analiza es el tratamiento D y el tratamiento B. Entonces la media del tratamiento D con la media del tratamiento B son iguales. Media D, media B, vamos a ver. Media B con la D, aquí está, son iguales. ¿Sí? Media B, media D, aquí está, de 850. La diferencia es de 2, por consiguiente es mayor a nuestro valor 2.42 y por consiguiente son iguales. No hay significancia de que digan que sean diferentes. ¿Sí? Y de igual manera, la B con la A, el tratamiento B con el tratamiento de la medida A. ¿Sí? Aquí tienen la letra de agrupación C y C. ¿Sí? Entonces, si nos vamos la A con la B, pues ahí está. Es este de aquí. ¿Sí? Y pues todo lo demás pues serían diferentes, todos los pares serían diferentes, que no comparten una letra aquí, pues serían diferentes. ¿Bien? Recuerden que esto es evaluado a un 95%,
1 por 95% o uno con fiabilidad del 0.05, con un alfa de 0.05. Nivel de confianza simultánea que nos arroja nuestro estudio es de 81.57% de confianza de que lo que estamos analizando está correcto. Y pues aquí se contrarresta gráficamente lo que cada una de las medias, por así decirlo, si lo queremos hacer gráficamente. Dice, se restó a tratamiento B, C y D, y se restó B al tratamiento C y D, y pues, por último se restó C al tratamiento D, para tener todos los pares de medias analizados. Es claro que aquí, fíjense, aquí tenemos los valores de las medias aquí en el centro, ¿no? Que son los valores que tenemos ahí de las diferencias en la tabla. Digamos el tratamiento A con el B, que es 1.25, pues aquí lo vamos a tener, ¿no? A con el B, que es 1.25. Y así sucesivamente, ¿no? A con el C de 5.50, ahí debe estar, 5.50, aquí está. El A con el D de 3.25, 3.25. Aquí nosotros si tenemos, como en este caso, calculamos nuestro valor, lo que sería el número LCD, pues podemos compararlo directamente acá. Fíjense, aquí tenemos ya los datos, ya no tenemos en hacer las restas. Y empezamos a analizar cuáles medias son iguales y cuáles medias son diferentes. Evidentemente, pues es un método. Este método, pues como les digo, lo podemos aplicar cuando se rechaza la hipótesis nula de que todas las medias son iguales y aceptamos la media alternativa. Es cuando aplicamos este método para determinar cuáles medias son iguales de las que estamos analizando. Recuerden que este método es el método de la diferencia mínima significativa de Fisher o método LSD. No sé si tengan alguna duda, comentario.